Buen día, mi nombre es Carlos Eduardo Bazán Bravo y soy ingeniero aeronáutico egresado del Instituto Politécnico Nacional Campus Guanajuato. Y a continuación voy a presentar mi proyecto de tesis titulado como Optimización del diseño de la tobera de un cohete combustible sólido por medio de técnicas de CFD, el cual realicé bajo la asesoría del doctor Marcelino Carrera Rodríguez. Una tobera supersónica es el componente de un motor de reacción que se encarga de producir empuje al acelerar los gases de escape, alcanzando velocidades supersónicas en la salida de la tobera. En este proyecto se diseñó la tobera para un cohete sonda de combustible sólido. Se considera una tobera cónica ya que es la configuración que se utiliza comúnmente en este tipo de cohetes. Como objetivo se buscó determinar los parámetros óptimos del diseño de la tobera, los cuales consisten en el área de garganta y salida, los ángulos de convergencia y divergencia, el redondeo en la garganta y el espesor de las paredes. También se busca analizar la transferencia de calor entre la tobera y sus alrededores y la temperatura de los gases de escape para determinar protocolos de seguridad para la prueba y lanzamiento de cohetes y determinar la ubicación de instrumentos en un banco de pruebas. Para el diseño de una tobera de cohete es esencial conocer los parámetros de la cámara de combustión. Debido a que este proyecto únicamente se enfoca en el diseño de la tobera, se tomó un motor de cohete como referencia. Los parámetros del motor se muestran en la siguiente tabla. El combustible utilizado en este motor es una mezcla de nitrato de potasio con azúcar con una relación oxidante-combustible de 65-35. Las propiedades de este combustible se determinaron utilizando el software ProPEP3. Para determinar el área de salida de la tobera, primero es importante conocer su altitud operacional, que es la altitud que alcanza el cohete durante el tiempo de quemado. Para determinar esta altitud se formuló la siguiente ecuación a partir de la segunda ley de Newton, considerando que las únicas fuerzas que actúan sobre el cohete es el empuje, la resistencia del aire y el peso del cohete. La densidad del aire se determina utilizando el modelo de atmósfera estándar. Se consideró que el cohete parte de reposo a una altitud igual a cero. Esta ecuación se resolvió de forma numérica, obteniendo una altura igual a 750.52 metros, cuando el tiempo es igual al tiempo de quemado. El aire de garganta se determinó a partir del flujo másico que entró a la tobera. El área de salida se determinó a partir de un algoritmo que determina el área de salida que proporciona el máximo empuje promedio a lo largo de la altitud operacional de la tobera. El algoritmo determina el área de salida considerando que la expansión óptima se lleva a cabo en la altitud a la que despega el cohete. Con esta área de salida se calcula el volumen total y el empuje promedio producido a lo largo de la altitud operacional del cohete. Después, se lleva a cabo el mismo proceso, pero considerando que la expansión óptima se realiza a una altitud igual a la altitud anterior más 10 metros. Y sucesivamente se lleva este proceso hasta llegar que la expansión óptima se realice en la altitud operacional de la tobera. Después de obtener los empujes promedios con estas áreas, se determina el área de salida que proporciona el empuje promedio máximo, manteniendo un volumen total bajo. En la siguiente diapositiva se presentan las ecuaciones que fueron utilizadas en cada paso del algoritmo. Las ecuaciones del área de garganta y de salida y del empuje producido por la tobera se obtuvieron a partir de la teoría de flujo compresible unidimensional, y la ecuación del volumen total de la tobera se determinó mediante el método de sólido en revolución, considerando que la sección transversal de la tobera consiste en líneas rectas, como se muestra en la figura presente en la diapositiva, y donde XT representa la posición de la garganta y XC la posición de salida de la tobera. El redondeo de la garganta y los ángulos de convergencia y divergencia se determinaron a partir de simulaciones de CFD. La geometría utilizada para la simulación consiste en el interior de la tobera y una sección externa de la tobera cuyas dimensiones se muestran en esta diapositiva. Este entorno externo se consideró para analizar el flujo de salida de la tobera. Únicamente se consideró la mitad del dominio para realizar un análisis axisimétrico para utilizar una malla con un menor número de elementos. Después de realizar un análisis de sensibilidad de malla, se determinó la malla cuyos resultados no varían de forma considerable con los resultados presentes en mallas más finas y que no presenta un tiempo de cómputo elevado. Esta malla presenta 203.036 nodos y 201.750 elementos. A continuación se presentan las condiciones de frontera definidas en el dominio de la simulación, especificando los parámetros definidos en cada condición. Se utilizó un modelo de turbulencia K-omega SST y también se utilizó la ecuación de la energía debido a que se consideró que el flujo es compresible. Para las propiedades del fluido de trabajo, la densidad se definió de acuerdo a la ley de los gases, ya que el flujo es compresible como se mencionó anteriormente.
El calor específico, el peso molecular y la razón de calores específicos se definieron a partir de las propiedades del combustible. La viscosidad se determinó mediante la ley de Sutherland, ya que esta ley es más precisa para flujos compresibles, y la conductividad térmica y la viscosidad de referencia para la ley de Sutherland se tomaron un artículo de referencia, cuyo fluido de trabajo utiliza propiedades similares a las del fluido de trabajo utilizado en la simulación. Para complementar las simulaciones del CFD, se realizaron análisis de entropía en cada caso. La generación de entropía se determinó utilizando las temperaturas y presiones de entrada y salida de las toberas determinadas en las simulaciones, y para calcular la transferencia de calor se llevó a cabo un proceso iterativo para determinar las temperaturas de las paredes y los flujos de calor, tomando como temperaturas iniciales las temperaturas presentes a lo largo de una línea recta ubicada a una distancia igual al espesor de la capa límite térmica sobre las paredes de cada sección de la tobera. Se consideran los siguientes mecanismos de transferencia de calor: convección interna para la transferencia de calor entre el flujo y las paredes internas, conducción unidimensional entre las paredes internas y externas, y convección externa y radiación entre las paredes externas y el ambiente. Se determinaron las ecuaciones del flujo de calor para cada sección. Para la convección interna se utilizó la temperatura de la pared de la simulación, ya que es la temperatura de la pared adiabática, y el coeficiente convectivo determinado mediante la ecuación de Bartz. Para la ecuación de Bartz se utiliza el número de Mach ubicado a lo largo de una línea recta ubicada a una distancia igual al espesor de la capa límite sobre las paredes de cada sección. Para las paredes externas se considera la convección y radiación, por lo que se determinó un coeficiente de transferencia de calor combinado mediante la ecuación que se presenta en la diapositiva. La conducción de calor en las paredes se consideró que se lleva a cabo de forma unidimensional. Combinando las ecuaciones para los flujos de calor, se obtuvieron las ecuaciones para la temperatura de las paredes internas y externas, mediante las cuales se determinó el flujo de calor promedio y la transferencia de calor. Para la convección externa se consideraron dos casos: el caso de convección forzada, el cual corresponde a las configuraciones donde hay una transición continua entre el fuselaje del cohete y la tobera, y en este caso el coeficiente convectivo se determina a partir del número de Reynolds del flujo, utilizando la correlación para una placa plana con un tramo inicial no calentado, y dicho tramo corresponde a la longitud del fuselaje del cohete. El coeficiente convectivo resultante se multiplicó por un factor de corrección determinado a partir de una simulación del flujo externo sobre las paredes de la tobera. Para la velocidad del flujo se tomaron velocidades iguales a 100, 200 y 400 metros sobre segundo. El otro caso considerado es el de convección natural, el cual corresponde a las configuraciones donde la transición entre el fuselaje del cohete y la tobera es discontinua y cuando el cohete se encuentra en un banco de pruebas. Para determinar este coeficiente convectivo se utilizó el número de Rayleigh y la correlación para la convección natural sobre un cilindro. A continuación se muestran el área y radio de garganta calculados para la tobera y el área y radio de salida donde se presentó el empuje promedio máximo a lo largo de la latitud operacional del cohete, correspondiente a una expansión o razón entre área de salida y de garganta de 8.85. A continuación se muestran los casos analizados en la variación de cada parámetro. Para el estudio de la variación del redondeo en la garganta, cada caso se consideró como múltiplo de radio de la garganta con la finalidad de generalizar estos casos a otros valores de radio de garganta. A continuación se muestran los resultados del estudio de la variación de redondeo en la garganta. Un efecto causado por la variación de redondeo en la garganta es la intensidad de las ondas de choque. En la gráfica de la presión normalizada a lo largo del eje central de la tobera, se puede observar que la intensidad de estas ondas disminuye a medida que se aumenta el redondeo de la garganta, ya que los cambios presentados en la presión son cada vez menores a medida que este parámetro se aumenta. También se puede observar en la gráfica de los flujos de calor en las paredes que los flujos de calor presentes en la garganta aumentan a medida que se reduce este parámetro, causando que las temperaturas de las paredes en esta sección sean más elevadas. La generación de entropía mínima se presentó en el caso de redondeo D y la velocidad axial máxima también se presentó en este caso. Y debido a esto, se determinó que el caso óptimo es el redondeo D, el cual corresponde a un redondeo en la garganta igual a 1.5 veces el radio de garganta. Y a continuación se muestran los parámetros relacionados con el rendimiento de la tobera y los resultados de los análisis de entropía para este caso. A continuación se muestran los resultados obtenidos con la variación del ángulo de divergencia y los parámetros obtenidos en la salida de la tobera en cada caso. Se puede observar que la velocidad axial disminuye a medida que se aumenta este ángulo debido a las pérdidas por divergencia.
Sin embargo, la velocidad presente en el ángulo de divergencia C es mayor que la presente en el ángulo de divergencia B. El caso del ángulo de divergencia A se descarta como el óptimo debido a que se obtiene una tobera más pesada con este caso, por lo que se considera el ángulo de divergencia C como el óptimo en términos de los parámetros de salida de la tobera. En la gráfica del número de Mach a lo largo del eje central de la tobera se puede observar que la variación de este ángulo causa que la intersección entre las ondas de choque y el eje central de la tobera cambie de posición. Este punto se desplaza hacia la salida de la tobera a medida que este ángulo aumenta. El ángulo de divergencia óptimo es el ángulo de divergencia C, el cual es igual a 15 grados, ya que presenta las generaciones de entropía mínimas y la velocidad axial de salida máxima. En esta diapositiva se presentan los parámetros relacionados con el rendimiento de la tobera y los resultados de los análisis de entropía para este caso. Luego de analizar la variación del ángulo de convergencia, se determinó que las generaciones de entropía mínimas y las velocidades de salida máximas se presentaron en los casos del ángulo de convergencia C y E. Para seleccionar el ángulo óptimo entre estos dos casos, se analizó la intensidad turbulenta presente en ambos casos. En los contornos de la intensidad turbulenta se puede observar que en la sección convergente se presentan valores más altos, en el caso del ángulo de convergencia E que en el caso del ángulo C. Este aumento en la intensidad turbulenta causa que aumenten los flujos de calor presentes en la sección convergente, tal y como se muestra en las siguientes gráficas. Este aumento en los flujos de calor puede causar una mayor generación de entropía y una mayor carga térmica en estas secciones, por lo que se determinó que el ángulo de convergencia C es el óptimo. Y como se mencionó anteriormente, el caso óptimo es el del ángulo de convergencia C, el cual es igual a 35 grados. Y en esta diapositiva se presentan los parámetros relacionados con el rendimiento de la tobera y los resultados de los análisis de entropía para este caso. Para determinar el espesor de las paredes, se propuso un espesor igual a 2 milímetros. Para verificar que este espesor es adecuado para que la estructura de la tobera logre soportar las cargas que experimenta durante su operación, se realizó un análisis de interacción fluido-estructura. La presión que actúa sobre las paredes de la tobera se obtuvo mediante una simulación 3D del flujo, utilizando la misma configuración de las simulaciones anteriores. Para la simulación mecánica se utilizó la geometría completa de la tobera utilizando los parámetros óptimos y el espesor de 2 milímetros. Y como material de la tobera se seleccionó un acero IC1018 al carbono. Se utilizaron las ecuaciones presentes en la diapositiva para determinar la curva de esfuerzos contra ciclos de vida del material con el objetivo de realizar un análisis de fatiga utilizando el criterio de Goodman. Mediante las herramientas de esfuerzo y fatiga, se determinan los factores de seguridad que protegen contra fallas estáticas y por fatiga. El factor de seguridad estática mínimo es igual a 2.8199 y se presenta en la región cercana a la entrada de la tobera. El factor de seguridad de fatiga mínimo es igual a 2.2356 y también se presenta cerca de la entrada de la tobera. Y debido a que estos factores de seguridad mínimos son mayores a 1, se determinó que el espesor propuesto es adecuado para soportar las cargas que experimenta la tobera. Para analizar la temperatura de los gases de escape, se extendió el dominio de la simulación, de manera que la región externa mide 1500 milímetros de ancho. A partir de los contornos de temperatura y la gráfica de la temperatura de los gases de escape a lo largo del eje simetría de la simulación, se puede observar que la temperatura de estos gases disminuye hasta alcanzar un valor de 450.62 Kelvin a una distancia de 1.1683 metros. Este valor sigue siendo muy alto. Sin embargo, en la simulación únicamente se consideran los gases de escape como el único fluido presente en el entorno externo de la tobera, sin considerar las interacciones que estos gases pueden tener con el aire. Y luego, ya considerando estas interacciones, se puede considerar que a esta distancia se alcanza una temperatura similar a la ambiental, por lo que se debe tomar una separación de 1.1683 metros de la tobera para evitar daños causados por la temperatura de los gases de escape. Para analizar la temperatura del entorno, se realizó una simulación considerando un dominio que corresponde a una sección superior a las paredes de la tobera. Para esta simulación se consideró la radiación utilizando un modelo surface to surface. Como fluido de trabajo se consideró el aire con las propiedades predeterminadas que vienen incluidas en el software de Fluent, con la excepción de la densidad, la cual se determinó mediante la aproximación de Boussinesq para considerar la convección natural en la simulación. La densidad de referencia del aire se tomó a la temperatura de 293.15 Kelvin, la presión de operación es igual a 101.325 pascales y se definió la gravedad en la dirección de -y.
El modelo de turbulencia utilizado en la simulación es el mismo en las simulaciones anteriores y las condiciones de frontera utilizadas en la simulación se presentan a continuación. El perfil de temperaturas ingresado para las temperaturas en las paredes se obtuvo a partir del análisis de entropía del diseño óptimo. Se puede observar en los contornos de temperatura que en las regiones cercanas a la entrada y salida de la tobera se presentan temperaturas altas que se extienden a una distancia vertical mayor que en las demás regiones. Para observar hasta qué punto estas temperaturas alcanzan valores cercanos a la temperatura ambiental, se determinan las temperaturas a lo largo de líneas verticales en estas regiones y en la garganta. Se puede observar que cerca de la entrada de la tobera, la temperatura alcanza valores cercanos a la temperatura ambiental a una distancia vertical de 0.125 metros, en la garganta a una distancia de 0.12 metros y cerca de la salida a una distancia de 0.045 metros. Para evitar daños causados por las temperaturas elevadas del aire, se deben colocar los instrumentos del banco de pruebas a una distancia mínima de 0.125 metros de la tobera. En conclusión, la metodología propuesta en este trabajo es adecuada para determinar los parámetros de la tobera que proporcionan el rendimiento óptimo. El análisis de entropía resultó ser un método útil para determinar las temperaturas y flujos de calor presentes en las paredes de la tobera. El estudio realizado acerca de las temperaturas de los gases de escape y la temperatura del aire alrededor de la tobera resulta útil para determinar protocolos de seguridad y el posicionamiento de instrumentos de un banco de pruebas. A continuación se presentan las referencias utilizadas en la presentación y finalmente se presentan mis datos de contacto. Agradezco mucho su atención.